Si disfrutas del contenido de este canal y quieres apoyarlo para que se mantenga y mejore, te invito a que te unas al Patreon del canal. Dejaré el enlace en la descripción. Además, tengo un canal en donde hago divulgación de temas sobre biología, antropología, psicología, ciencias ambientales, entre otros temas relacionados con la naturaleza y con la sociedad. Si quieres aprender más sobre estas disciplinas, te invito a que te suscribas al canal de Aquí hay dragones. Les dejo el link en la descripción. ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a otro video de preguntas y respuestas. Ya hace mucho que no hacía uno de estos, pero vamos a ver qué tal se da. Para los que no están enterados, hice un post a través del canal. Me parece que solo lo pueden ver si entran por el celular a su cuenta de YouTube. Creo que si entran por la computadora no se puede ver ese tipo de post. Pero bueno, ahí hice un post pidiendo que me dejaran algunas preguntas para yo contestarlas en un video, grabarlo y subirlo para que todos podamos escucharlas. Antes de empezar, quería dejar claro que se había quedado pendiente un video de preguntas y respuestas específico sobre Netero. Aprovecharé este video para también contestar algunas de las preguntas que me dejaron sobre Netero. Empezaré con las de Netero. La primera pregunta dice: Netero es malentendido a veces, la gente lo ve como el malo por el aprecio que le tiene a Meruem, pero realmente es el héroe de la humanidad. Y lo demuestra al vencer a Meruem con una invención humana, algo que fabricaron tipos que no podrían pelear contra él mano a mano. ¿Tú crees que la gente malinterpreta sus motivos? Porque es obvio que él sabía que no podía ganarle al Rey Hormiga. Esta pregunta fue de Pokémon Sekai. Bueno, sobre si la gente malinterpreta los motivos de Netero, yo podría decir que sí, aunque básicamente podría decir esto de cualquier personaje. Creo que la interpretación de los motivos de los personajes pues siempre es algo bastante subjetiva. Sobre si Netero es el héroe de la humanidad, yo diría que definitivamente sí fue un acto heroico lo que hizo, básicamente sacrificó su vida por la humanidad, pero al mismo tiempo no deja de tener bastantes bases individuales o hasta egoístas se podría decir. Esto no quiere decir que Netero sea malo ni nada por el estilo, pero Netero definitivamente sí tenía también sus propias razones para entrar a esta misión y enfrentarse a las hormigas. La siguiente pregunta es de Jesús David y dice: pienso que el autor nos engaña con Netero. Cuando entra, se ve como ese arquetipo de persona mayor y sabio, que es siempre el burlón, estilo maestro Roshi o Jiraiya. Pero bien sabemos que Hunter maneja su propio estilo y definitivamente Netero nos muestra la cúspide de la disciplina y el entrenamiento en los humanos. Y lejos de mostrar esto como algo admirable y puro, nos muestra en cambio los matices de la mentalidad de alguien que llega a la cúspide y cómo la moralidad se desdibuja y para él cualquier medio para conseguir poder se ve justificado. Bueno, yo no diría que cualquier medio para conseguir poder se vio justificado en la mente de Netero. En realidad, él no comete actos tan abominables como otros personajes con tal de conseguir poder. De hecho, se podría decir que en general es una persona bastante neutra. No diría que es bueno moralmente, no diría que su moral está más cargada a la positivo, pero yo diría que es más bien neutro. Esto se ve reflejado en cómo maneja la asociación entera de Hunters, en donde permite que existan criminales, permite que haya asesinos como Hisoka, y con que hayan pasado el examen, Netero no tiene problema de darles la licencia. Claro que si los crímenes se descubren, se supone que los mismos Hunters deberían detener a estos criminales. Pero si no hay evidencias, Netero no tiene problema en dejarlos existir, en dejarlos ser parte de la organización. Creo que Netero opta por una mentalidad más neutra, como entendiendo que va a existir el bien y el mal, entendiendo que a pesar de que haya reglas, va a haber gente que las rompa y que esté desde las sombras haciendo cosas incorrectas o inmorales o directamente ilegales. Y creo que desde el punto de vista de Netero, esto es parte pues de la vida en general, del universo, y él lo acepta. Incluso podría decirse que hasta se divierte con este tipo de personajes que son algo oscuros, como Pariston. Mencionaste que es algo así como el arquetipo del maestro Roshi o Jiraiya, y sí, definitivamente sí tiene aspectos parecidos a ellos. Si no me equivoco, Netero, el personaje de Netero fue creado antes que el de Jiraiya. No estoy seguro de las fechas, pero yo apostaría a que Netero existió antes, ya que Naruto tiene varias cosas o varios personajes que están inspirados en Hunter x Hunter, como Kurapika y Sasuke. La siguiente pregunta es de Joa Apps. Estaría bueno que hables sobre la frase que le dice Netero a Meruem: nunca subestimes el infinito potencial de la humanidad para la maldad.
creo que puede resultar algo muy interesante. Bueno, creo que en el análisis que hice sobre Netero hace mucho tiempo, me parece que hablé sobre esta frase porque me quedó muy marcada. Sinceramente ya no recuerdo qué habré dicho en ese video, ya que tiene muchos años que lo hice. Pero creo que la frase de Netero es bastante acertada, en el sentido de que Meruem veía mucho a los humanos, al principio los veía como simple ganado que estaba a su disposición para ser consumido. Después poco a poco empezó a darles más atención o más respeto, pero siempre manteniéndose él como un rey, como una especie superior. Y la frase de Netero explica bastante bien que la oscuridad de la humanidad o la maldad de la humanidad es un peligro bastante grande y que no somos simple ganado que nos quedaremos sentados esperando a que nos consuman las hormigas. Si recordamos, Meruem desde que nació prácticamente nunca se sintió amenazado por la humanidad, nunca se vio preocupado, él siempre estaba o jugando sus juegos de estrategia y simplemente esperando a que llegaran las fechas para crear a sus hormigas quimera y para empezar su conquista del mundo. Pero en ningún momento se ve que Meruem muestre dudas o inseguridades sobre si su misión de verdad va a funcionar, y esto fue un grave error, ya que por haber subestimado el potencial de maldad de la humanidad, justamente le pasó lo que le pasó. Cuando la humanidad decidió atacar, Meruem terminó perdiendo. Además, hablando sobre la maldad de la humanidad, recordemos que en realidad las hormigas quimera se supone que se hicieron tan agresivas, tan violentas y tan malvadas, por lo menos algunas de ellas, por haber consumido humanos, porque la reina estaba comiéndose a los criminales que vivían en NGL, que básicamente era todo ese ejército que Jairo tenía en las sombras y que vendían drogas. Pues fue a partir de esos humanos que eran criminales, que eran narcotraficantes, que nacieron muchas de las hormigas quimera. No todas, por ejemplo Colt, él nació a partir de un niño que se nos presentó al inicio de esa saga, y por eso Colt era mucho más honorable, más tranquilo y pacífico. Pero básicamente esa maldad tan drástica que mostraban las hormigas quimera y que hacía que muchos personajes se congelaran de terror, pues prácticamente venía de humanos, de la combinación de esos humanos con bestias salvajes. Entonces la frase de Netero también encaja bastante bien en ese sentido, de que la misma agresividad o amenaza que puedan tener las hormigas o que le puedan mostrar al mundo, en realidad se origina de la oscuridad que tenían los soldados de Jairo. La siguiente pregunta es de Alexander Carreño y dice: ¿qué crees que importó más en el entrenamiento de Netero, la parte física o la mental? Yo diría que ambas importaron bastante, pero fueron por partes. Yo lo vería de esa forma. Se nos explica que cuando Netero subió a las montañas, él ya se sentía estancado en cuestión de su poder físico, y pasó mucho tiempo reflexionando sobre cómo podía superar ese límite. Es decir, él ya había alcanzado su potencial, ya había llegado a un límite. Entonces empezó a buscar soluciones para superar sus propios límites. Ahí entra la parte mental, que en lugar de conformarse, Netero siguió trabajando mentalmente para buscar soluciones, y después la solución a la que llegó, que podría decirse que fue algo, digamos, espiritual, fue que el agradecimiento que tenía tan profundo hacia las artes marciales podía ser una buena manera de crear una condición de Nen para mejorar su fuerza física. Todo esto lo expliqué en el análisis de Netero. Ahí, de nuevo, si no recuerdo mal, ahí me parece que hablé de cómo llegó a ser tan poderoso Netero y de por qué se puso esas condiciones. Por ejemplo, la de rezar. Esos rezos que hacían no era solamente porque sí, es porque eran una condición que él mismo se puso, las condiciones de Nen, para hacer su técnica más lenta pero al mismo tiempo más poderosa. Y a partir de ahí es donde entra la parte del entrenamiento físico. Esta condición que se puso sobre rezar antes de realizar cualquiera de sus ataques, pues era algo bastante problemático porque hacía muy lentos sus ataques. Y fue por eso que estuvo años literalmente entrenando sus golpes o la velocidad específicamente de ese combo entre rezar y golpear, rezar y golpear. Y lo hizo cientos de miles de veces. Entonces digamos que ahí ya se trataba más de un entrenamiento físico y que ahí eso era lo que más importaba. Pero siempre empezó con un entrenamiento y con una reflexión mental, o quizás hasta se podría decir espiritual. La siguiente pregunta es de Mitre Sony
Y dice, ¿te gustaría ver algo más adelante de Netero? Ejemplo, flashback de la expedición que hizo al continente oscuro, ¿o consideras que con lo que vemos de él hasta el momento es suficiente? A mí me encantaría, ya que es uno de mis personajes favoritos, volver a ver más historias sobre Netero, aunque sea su pasado. Ese momento de cuando viajó al continente oscuro, para mí fue de los más emocionantes, y claro que me quedé con ganas de ver más. Me hubiera encantado que explicaran más qué pasó ahí. Quizá pueda pasar. Supongo que si escuchamos más sobre ese viaje de Netero sería por su hijo, Beyond, ya que me parece que ni siquiera el Zodiaco estaba enterado de todas esas misiones, o si sí lo estaba, según recuerdo, no tenían bien detalles de cómo fueron esas misiones al continente oscuro. Si alguien nos va a platicar sobre el pasado de Netero en el continente oscuro, tendrá que ser Beyond. La siguiente pregunta es de Oscar Andía Wong. ¿Crees que en otras circunstancias Netero y Meruem serían buenos amigos, o al menos rivales que se tienen respeto al estilo Goku y Vegeta, o Kenshin y Saito? Sí, definitivamente sí creo que se habrían hecho algo así como amigos y también rivales, pero con cierta camaradería. De hecho, en realidad yo podría decir que sí pasó, aunque fuera por poco tiempo, pero la fuerza de Netero y el talento que tenía para el Nen y para el combate sorprendieron a Meruem y definitivamente se ganó el respeto de Meruem. El mismo Meruem varias veces se lo dice y le dice que él no quiere pelear con él, que no quiere matarlo, y lo felicita, aunque sea en sus propios pensamientos, muchas veces lo felicita por el gran talento que alcanzó Netero. Yo creo que sería algo parecido a lo que le pasó con Komugi, en donde la gran habilidad y el gran talento de Komugi se ganaron el respeto del rey y lo hicieron empezar a reflexionar sobre si era correcto seguir matando humanos. Así que sí, yo creo que sí se habría hecho amigable con Netero, no necesariamente mejores amigos, pero sí habría un profundo respeto entre ellos. La siguiente pregunta es de Paes Lisandro. En el video de Hisoka decías que Gon adulto que vimos sería el hipotético resultado de que Gon tomara un camino similar al de Netero, al entrenar tanto y llegar a su máximo potencial. Pero, ¿Netero realmente llegó a su máximo potencial al terminar su entrenamiento o solo llegó al que cree que es su límite? Es decir, ¿Netero realmente logró su máximo potencial o se quedó a medias? No, de hecho, como dije antes, yo en realidad creo que Netero superó sus límites, no solo alcanzó su potencial, él ya había alcanzado su potencial cuando tenía, me parece, 46 años, que fue cuando subió a las montañas, y a partir de ahí fue que ideó la forma de superar su potencial, de hacerse más fuerte, gracias a las condiciones de Nen. Y esto yo no lo saqué de la nada, en realidad. Meruem, cuando está peleando con Netero, él empieza a reflexionar sobre cómo un humano pudo alcanzar tanto poder, y él mismo dice eso. El mismo Meruem explica que Netero debe haber superado su propio potencial, y que le debe haber tomado años, y que lo debe haber llevado al borde de la locura. Entonces, bueno, si el mismo Meruem, que es probablemente el personaje más inteligente, estaba diciendo que Netero superó su potencial, pues bueno, fue a partir de ahí que yo le di mucho peso a esa conclusión. Y sí, yo creo que el entrenamiento en las montañas de Netero, en realidad el objetivo era superar el límite que ya había alcanzado. Hay una segunda parte de esta misma pregunta y dice, y una cosa más, en el manga de One Punch Man, Saitama se volvió tan poderoso que le perdió gran parte del sentido a su vida al ser capaz de derrotar a todos sus contrincantes de un solo golpe, y a partir de ese momento él solo encuentra placer en las pequeñas cosas. Saitama dice que si quieres divertirte no te vuelvas más fuerte de lo que ya eres, deja de entrenar, o algo por el estilo. ¿Crees que a Netero le habría pasado similar que a Saitama, de volverse demasiado poderoso? Sí, yo creo que definitivamente le pasó. De hecho, si no recuerdo mal, también lo menciona el mismo Netero. Él dice que llegó un punto en que sus oponentes ya prácticamente ni siquiera intentaban derrotarlo, o tenían un pequeño sparring con él, se daban cuenta de que era tan poderoso que iba a ser imposible derrotarlos, y mejor lo saludaban con gran respeto y se agachaban ante él, por así decirlo. Y Netero se siente triste como de esto que le pasó, de que ya su fuerza era tan abrumadora que sus oponentes simplemente ya se agachaban ante él y le pedían mejor que los entrenara o se unían a sus fuerzas. Así que sí, definitivamente creo que a Netero le pasó algo parecido a Saitama, no en la misma medida, porque en Hunter x Hunter, al final del día, el Nen es un sistema mucho más complejo que lo que existe en One Punch Man, y por lo mismo permite tener habilidades mucho más complejas, más ingeniosas y divertidas, y que pueden
poner en peligro a personajes que sean más fuertes que el que esté usando esa técnica. Por ejemplo, la habilidad de Knuckle, que con que se cumplan las condiciones puede sellar el nen de su oponente, aunque sea alguien más fuerte. Por lo que en el mundo de Hunter x Hunter, aunque te hagas muy fuerte, creo que siempre puede haber una forma de ponerte en peligro. Mientras en One Punch Man, en el caso de Saitama, se ha prácticamente dejado claro que no hay forma de poner en peligro a Saitama. Ese es básicamente como el chiste, el gag y la ley universal de esa serie, por lo menos hasta ahora, sobre que Saitama simplemente no tiene límites. El tema es similar entre ellos dos, pero lo de Saitama está a muchos niveles por encima. La siguiente pregunta es de Mexican Bravo. ¿Crees que otro humano pueda superar a Netero? Aunque nos dejan bastante en claro que él fue al límite máximo de poder humano en Hunter x Hunter. Yo creo que sí. De hecho, esto es de lo que más me gusta de Hunter x Hunter, que no solo hay uno o dos o tres personajes con muchísimo potencial. En realidad, hay cientos de personajes que tienen mucho potencial. Claro, no todos tienen el mismo que Netero, pero también hay formas de elevar el potencial de cada uno. Por ejemplo, podría argumentarse que Zerrietnik quizá tenga más talento que el mismo Netero, y en un mundo ficticio en donde Zerrietnik se dedicara a entrenar toda su vida al 100% y buscando todas las formas de hacerse más fuerte, quizá él podría superar a Netero. Lo mismo podríamos decir de Killua o del mismo Gon. En el caso de Killua se dijo que tiene el mayor potencial de toda la historia de la familia Soldic. Y de nuevo, si él usara condiciones Nen o alguna habilidad ingeniosa que lo ayudara a superar sus propios límites, sí, definitivamente debe haber formas de que otros humanos lleguen al nivel de Netero, pero no es para nada sencillo y por eso no vemos a muchos Neteros. Esto pasa muy muy pocas veces. Entre los personajes que ahora podríamos decir que quizá estén cerca de lo que Netero fue, tal vez Beyond o tal vez Don Freaks, el antepasado de Gon, no tienen por qué ser más fuertes que él, porque ellos no se dedican 100% a las artes marciales hasta donde sabemos. Pero si algunos personajes pueden llegar a esos niveles, en este momento esos dos me llegan a la mente. Diego Flores dice: ¿Netero fue un prodigio como Gon o es producto del denominado trabajo duro? Claro que ambas pueden ir de la mano o interrelacionarse de alguna forma, pero ¿qué puede influir más en sus resultados? Pues para que una persona llegue a esos niveles, yo creo que forzosamente ambos conceptos van de la mano, tanto ser un prodigio, tener mucho potencial, como llevar a cabo un trabajo duro de años y años. Quizá la excepción a esto serían las hormigas quimera, y no todas, en realidad solo fueron muy pocas las que llegaban a esos niveles de poder o que incluso lo superaban prácticamente sin trabajar duro. Pero ese es un caso muy especial de que la naturaleza, los genes hicieron todo el trabajo por los individuos, por Meruem y por los guardias reales. Pero en la humanidad sí tendrían que ser ambas cosas las que lleven a alguien a ser así de fuerte. Y bueno, ahora sí pasemos a las nuevas preguntas que me dejaron, que estas serán más generales. No puse un tema en específico esta vez, quería ver qué tal se daba si dejaba el tema libre. La primera pregunta es de Manuel Eduardo Artaza. ¿Habrá video sobre el importante personaje de Doflamingo, Don Quijote? Sí, definitivamente tengo que hacer un video sobre él, ya que llevan años pidiéndome ese video. Es sin duda alguna el video que más me piden constantemente. Entonces sí, definitivamente tiene que haber un video sobre él. Pero el problema con One Piece es que es una serie tan inmensa que a veces es difícil releerla para hacerle un análisis justo a un personaje. Ya veré cómo manejo este análisis de Doflamingo, tal vez lo haga por partes, pero sí, puedes esperar que algún día salga. Hay una segunda pregunta de él y dice: y como veo que te gusta la obra de Togashi Hunter x Hunter, quería saber qué opinas sobre su anterior serie Yu Yu Hakusho. Saludos, Emanuel. Bueno, Yu Yu Hakusho fue de mis obras favoritas cuando era un niño. Recuerdo con bastante cariño cómo veía esos episodios en la televisión, pero siendo honesto, hace ya años que no la leo ni la veo. Me gustaría volver a releer el manga, no el anime, sino ahora específicamente el manga. Y la tengo en mi lista desde hace mucho de obras que quiero volver a leer, pero esta lista es muy larga y mi tiempo es limitado, así que por el momento no he llegado. Pero sí, definitivamente sí me gusta bastante Yu Yu Hakusho. Sí la recomiendo para los que no la hayan visto. No es tan refinada, por decirlo así, como Hunter x Hunter. En Hunter x Hunter ya había evolucionado en muchos aspectos de su escritura y de su forma de crear personajes e historias.
Pero Togashi de todos modos creó una gran obra en Yu Yu Hakusho y hay personajes geniales que son legendarios, yo diría, en el mundo del anime y del manga. La siguiente pregunta es de Kevin Joe. ¿Piensas hablar un poco más de Made in Abyss? Sí pienso hablar, esa serie me gustó bastante. El problema con esa serie es que se publica a un ritmo muy lento. En estos momentos estoy bastante actualizado con el manga, pero no sé si ya haya salido un nuevo capítulo del que me quedé. Probablemente ya haya 1 o tal vez 2 nuevos capítulos. Yo creo que máximo debe haber 1 que aún no leo. Pero sí estoy actualizado, me sigue gustando bastante esta serie. Nada más que es muy problemático estar esperando tanto a que salga más material. Y no estoy tan seguro de a qué tanta gente le interese que yo hable de material que es exclusivo del manga. Porque el anime en su momento sí tuvo bastante fama, pero el manga no estoy tan seguro si hacer videos sobre eso le haría bien al canal. Porque por desgracia también tengo que pensar en eso, en la salud del canal. Pero de que me gusta la serie sí me gusta, y si en algún momento me sale alguna buena idea para hacer un video, sí, definitivamente sí la haré. La siguiente pregunta es de Rainer. ¿Crees que el continente oscuro se llama así porque nunca lo podremos ver? Pues sí, quizá fue una broma cruel de Togashi en la que ya nos estaba avisando que nada más nos iba a hablar de él, pero no lo íbamos a ver nunca. Y el resto de la pregunta dice, fuera de bromas, ¿cómo crees que acabará la obra? En plan, si crees que será inconclusa o acabe siendo una obra maestra de principio a fin. En mi opinión, el continente oscuro tiene mucho material, se pueden hacer tantas cosas y tantas variantes. Solo hay que ver que el hecho de llegar ahí es un arco en sí. Aunque sea hablar por hablar, ¿cómo crees que se desarrollará el arco o qué te gustaría ver en él? En ese arco a mí me gustaría ver mucho trabajo biológico, digamos, de parte de los Hunters. Yo soy biólogo, entonces me gusta bastante la biología, por eso también tengo un canal sobre biología y otros temas de ciencia. Y en la saga de las hormigas quimera ya vimos bastante buen trabajo biológico de parte de los Hunters, de parte del equipo de Kaito y los otros aficionados a ser Hunters, además del mismo Gon y Killua que se les unieron, y a mí esa parte me encantó, de hecho ha sido de mis favoritas de la historia, por lo que en el continente oscuro, donde le han dado tanto peso a los temas de nuevos organismos, nuevas enfermedades, nuevos peligros naturales, pues me gustaría que se explore de eso en una forma parecida a lo que vimos en el arco de las hormigas quimera. Y las mismas hormigas quimeras se supone que fueron originarias del continente oscuro, entonces yo creo que sí se va a aparecer en ese sentido. Además de eso, pues tengo mucha curiosidad sobre Dawn Freaks. La familia Freaks es muy interesante, tanto Gon como Jin, y también tengo mucho interés en ver a Dawn, si es que alguna vez lo llegamos a ver. Hay también muchas teorías de que el clan de Kurapika en realidad es originario del continente oscuro, y ese tema también se me hace interesante, me gustaría ver si Togashi lo retoma, porque hay muchos misterios alrededor de ese clan, alrededor de los ojos rojos y por qué tienen esa habilidad, y de los símbolos que llevan en sus ropas y en su pueblo. Me parece que había teorías que conectaban todos esos símbolos con cosas del continente oscuro. La siguiente pregunta es de Juan Manzanares. ¿Crees que Togashi va a continuar su obra o perdiste la fe? Yo no he perdido la fe, pero también podría decir que estoy en paz con la idea de que ya no la continúe. Si él de verdad ya decidió no hacerla y en estos momentos lleva 3 años sin trabajar, pues bueno, creo que yo sí podría estar en paz con lo que ya tuvimos de la serie. La verdad es que fue una obra increíble, aunque se haya quedado inconclusa. Pero aún sigo teniendo fe porque cuando estaba sacando sus últimos capítulos del manga, antes de tomar este parón de 3 años, yo sinceramente tenía algo de preocupación en que la historia se volviera demasiado complicada para el mismo Togashi y que se le saliera de control, porque estaba introduciendo a tantos personajes, tantas tramas diferentes, tantos problemas entrelazados, enemigos, peligros. En cierta forma también hay varios protagonistas al mismo tiempo, aunque cada uno toma su turno, pero eran tantas cosas al mismo tiempo que yo sí tenía una preocupación de que fuera demasiado para una serie que se publica semanalmente, y yo sinceramente no creía que fuera humanamente posible que alguien creara una serie con esa calidad que tiene Hunter x Hunter y en un arco así de complejo como lo estaba iniciando Togashi. Por lo que desde antes de que tomara el parón, yo ya tenía mis sospechas de que llegaría un parón porque Togashi necesitaría tiempo para ordenar las ideas,
No sé, pero el punto es que yo sí sospechaba que necesitaría tiempo extra, que no podría llevar una serie semanalmente y hacerla de buena calidad y con buenos resultados, siendo así de compleja y con tanta calidad como sabe hacerla Togashi. Y bueno, con el tiempo llegó el parón. En esos momentos a mí no se me hizo para nada sorpresivo. E incluso hasta me dio gusto, la verdad, porque creo que para una historia tan buena como la de Togashi y tan inmensa y compleja como lo que sería el continente oscuro, me parece que es mucho más efectivo tomar una estrategia como la que usan los escritores occidentales en sus libros, que algunos se pueden tomar 1 año, 2 años o hasta 7, 10 años en continuar sus historias o en sacar un nuevo libro de sus universos. Pasa relativamente seguido en el mundo de la fantasía, como con la historia como con el libro del Nombre del Viento o con Juego de Tronos, en donde pueden pasar años y años para que el autor termine la historia. Yo siento que, aunque es duro estar esperando, siento que para una historia como Hunter x Hunter en el continente oscuro, esa aproximación de hacerlo, de darse su tiempo y de no obligarse a que sea semanal, sino de verdad sentarse con todo el tiempo del mundo a hacerlo bien, creo que esa es una mejor estrategia. Y por eso sigo teniendo fe en que Togashi pueda estar trabajando, no necesariamente dibujando por sus problemas de salud, pero sí juntando ideas, resolviendo los finales que le quiere dar a cada personaje y cosas por el estilo. La siguiente pregunta es de Raxo89. En caso de seguir el desarrollo de Hunter x Hunter, ¿crees que pueda darse un posible encuentro entre Hisoka y Zerriednik? En caso de darse, ¿cómo crees que sería el choque de ambas personalidades? ¿O en qué contexto crees que sería? A mí me encantaría que se encontraran estos dos lunáticos, pero sinceramente no creo que se encuentren por la complejidad que tiene cada una de esas historias, cada una de esas problemáticas entre la guerra entre Hisoka contra algunos Soldic y el Genei Ryodan ya de por sí, y la mafia, ya de por sí es bastante extenso todo lo que se puede desatar a partir de ese enfrentamiento, y unirlo al problema de los príncipes, que por sí mismo también es enorme, con muchísimos personajes, con muchísimos problemas que resolver. Creo que eso ya sería demasiado conflicto entrelazado. Y me parece que no es casualidad que el mismo Togashi hizo estos pisos dentro del barco y que es extremadamente difícil pasar de unos a otros. Creo que esto lo hizo justamente con la razón de poder llevar diferentes historias al mismo tiempo sin necesidad de que se encuentren, sin que nosotros digamos cómo es posible que no se encuentren Crollo con Kurapika si van en el mismo barco. Bueno, pues es que tenemos este barco inmenso con muchos niveles y con muchísima seguridad para pasar de uno a otro, y cada uno tiene sus propias misiones, entonces es perfectamente razonable que puedan terminar el viaje sin encontrarse. La siguiente pregunta es de Sebastián Videogames. ¿Tienes pensado aún sacar videos de Berserk? Me gustaría saber tus pensamientos hacia la obra en profundidad y algún análisis de personajes. Sí, definitivamente. De hecho, hace unos meses releí parte de Berserk y saqué bastante material como para hacer videos y los empecé. El problema con los videos de Berserk, el problema con los análisis de personaje de Berserk, es que son pocos personajes los que hay, digamos, dignos para hacer análisis o que tienen material suficiente, pero al mismo tiempo esos pocos personajes, sus historias son de gigantesca profundidad, de muchísimos giros, de muchísimo crecimiento y cambio. Entonces tenemos partes en la historia donde Guts es un niño y tiene un cierto tipo de personalidad, tiene ciertos traumas, tiene ciertos objetivos, pero más adelante en la historia Guts cambia muchísimo y más adelante en la historia vuelve a cambiar muchísimo. Entonces estas fases que tenemos de la vida de Guts, de Griffith, de sus amigos y enemigos, es muy difícil tomar toda esa obra y crear un solo análisis de personaje de Guts, por ejemplo, o de Griffith. Para hacerle justicia a un análisis de Guts, yo creo que necesitaría 1 hora y media, 2 horas de video. Y es un trabajo gigantesco que ni siquiera sé si tenga buen recibimiento en YouTube hacer un video de 2 horas. Entonces lo que había pensado es hacerlo por partes. Tomar ese material de los personajes de Guts y Griffith y algunos otros, y mejor hacerles análisis por separado o por periodos de sus vidas. Y creo que esa será la táctica que usaré en el caso de estos dos personajes que tienen historias tan vastas, tan enormes y tan profundas, llenas de cambios y de impactos emocionales y filosóficos y psicológicos. Pero sí, si la pregunta es si sacaré videos de Berserk, sí tengo toda la intención de hacerlo. La siguiente
Varias preguntas son de Enzaro. ¿Qué tipo de grupo de protagonistas te gustan más de estos dos? ¿Un grupo grande como los Mugiwaras o un grupo pequeño como Gon, Killua, Kurapika y Leorio? Para protagonistas, creo que prefiero grupos más pequeños. Pero en realidad, a mí lo que más me gusta de las series, y creo que lo pueden deducir por mi contenido del canal, son los personajes en sí. Por eso les hago análisis. Yo prefiero las series que le ponen atención a muchos personajes y no solo a uno. Podría parecer que One Piece le pone atención a muchos personajes porque tiene muchísimos personajes y porque los protagonistas son 10 y no son 2 o 4 como en Hunter x Hunter. Pero en realidad, en mi opinión, Hunter x Hunter le da más peso y más profundidad a muchos otros personajes, mientras que en One Piece apenas se nos da unas probadas de algunos personajes, nos deja con las ganas Oda, como los almirantes o muchos personajes del pasado o Garp, que algunos de ellos quizá en algún momento veamos más, probablemente veamos más sobre Dragon en algún punto, pero hay muchos otros personajes que solo nos vamos a quedar con ciertas probadas de ellos. Y eso a mí no me gusta tanto, yo prefiero una obra que le dé peso a muchos personajes, incluso algunos que parezcan relativamente irrelevantes. Y a Togashi le gusta hacer más eso con sus personajes. Muchas veces vemos personajes que sabemos que no van a tener mucho impacto en la historia, pero por alguna razón Togashi les da muchísimo tiempo en pantalla. Aprendemos muchísimo sobre sus vidas, sobre sus pensamientos. El arco actual, en donde estamos viendo a muchos de los guardaespaldas, a veces es criticado por el hecho de que estamos viendo muchísimo texto. Tenemos que leer mucho texto de personajes que son irrelevantes para muchas personas. Pero eso a mí en realidad es de lo que más me gusta de Hunter x Hunter. Esa riqueza de sus personajes, sean protagonistas o no sean protagonistas. Entonces creo que me desvío un poco de tu pregunta, pero prefiero grupos chicos de protagonistas. Pero realmente me da igual si los protagonistas son muchos o pocos. Pero prefiero las series que le dan riqueza a muchos personajes. La segunda pregunta es, ¿crees que One Piece perdió calidad o su magia después del time skip? Esta es compleja. De hecho hay muchas discusiones sobre esto. Yo no diría que perdió su magia, pero sí diría que empezó a crear fatiga en muchos de nosotros, en el sentido de que Oda usa mucho fórmulas narrativas. Con esto me refiero a que muchas veces repite maneras de crear su historia. Por ejemplo, hay muchos arcos que ya son incluso famosos porque son muy parecidos, como el arco de Doflamingo junto con el arco de Crocodile, que tienen muchísimas similitudes esas dos partes de la historia. Esto pasa porque Oda crea estas fórmulas y las vuelve a repetir. Por ejemplo, otra fórmula que le encanta a Oda es hacer que al final del arco siempre sea Luffy el que está peleando contra el enemigo principal y el más fuerte, y Luffy lo tiene que vencer. Eso es algo que le encanta hacer a Oda y que en general yo no digo que sea malo, pero cuando lo ves una y otra vez puede ser cansado, sí puede crear una fatiga. Y yo creo que va más por ahí la percepción que está teniendo mucha gente, o la fatiga que está teniendo mucha gente con One Piece en estos momentos. Además, muchos de nosotros llevamos 8, 9, 10, 12 años siguiendo esta serie, y a mí en cierto punto sí ya necesito algunas respuestas a todos estos misterios que llevamos literalmente años esperando. Pero Oda parece que no quiere dar respuestas, a veces crea nuevos misterios, como lo del elefante Zunisha, que sigue dando más y más misterios en lugar de resolver las preguntas que tenemos desde hace 10 años. Y por lo menos en mi caso, por ahí va cierta fatiga que es de One Piece, y yo creo que mucha gente también le pasa eso. Esa fatiga de no tener respuestas y de que la serie se basa en fórmulas que Oda repite, que de nuevo no digo que sea malo, pero puede ser cansado. Así como Killua fue a la luz y Gon a la oscuridad, ¿crees que Leorio y Kurapika tendrán un paralelismo similar en algún arco? Por ejemplo, la venganza y el perdón. Creo que en realidad podría decirse que esto ya pasó. Kurapika ya tuvo su momento de más venganza en el arco de York New. Y en el actual, aunque todavía está en su marcha por venganza, en realidad hemos visto que está bastante más tranquilo y más paciente con esta misión de encontrar los ojos y de vencer a Zerriednik. Por ejemplo, vimos que estaba dispuesto a poner en espera su misión para proteger la vida del príncipe, del bebé que tiene a su cargo. Esto, si recordamos en York New, era impensable para Kurapika. Kurapika estaba mucho más sumido en la oscuridad y en la venganza en York New, al punto de que
quería hacer todo solo, no le contestaba las llamadas a Killua y a Leorio y a Gon. Estaba manipulando a muchas personas al mismo tiempo para cumplir sus propios objetivos. Y en realidad, gran parte de la historia de Kurapika en ese arco fue aprender a dejar ir esa venganza y aprender a aceptar lo poco o mucho que haya logrado, ya que en ese se vio obligado a dejar ir a Crollo. A pesar de que le pudo quitar la habilidad, él ya sabía que alguien se la iba a poder regresar, un exorcista de Nen. En realidad Kurapika se vio forzado a dejar ir su venganza en cierto aspecto, en cierta forma, cuando se trata del Genei Ryodan. Y en este arco del presente, cuando van en el barco, creo que Kurapika ya está mucho más controlado en ese aspecto. En realidad yo ya no creo que caiga más en la oscuridad. Sí creo que puede morir, pero no necesariamente por caer en una oscuridad como Gon. Yo creo que si muere en este arco es más por algo así como un sacrificio. Un sacrificio bueno, por decirlo así. ¿Qué opinas del manga actual de One Piece? Y si se puede, ¿hace cuánto que lo estás siguiendo? El manga actual me gusta, a mí se me sigue haciendo bastante bueno, a pesar de que hace rato hablé de que hay cierta fatiga. Eso, repito, no quiere decir que lo considere malo, a mí se me sigue haciendo muy bueno One Piece. Sobre la historia que estamos viendo en estos momentos, sinceramente yo no estoy tan conectado con los personajes. Como ya les dije, a mí yo dependo mucho de los personajes para disfrutar una historia. Claro que me gustan los misterios de One Piece, la narrativa en general que se da, pero a mí los personajes son los que me atrapan en una historia. Y en estos momentos, por desgracia, no hay tantos personajes que me llamen la atención, entonces yo no estoy tan conectado con el arco actual. Pero hay muchos personajes que todavía estoy esperando que aparezcan y sí sigo emocionado por ver las próximas partes de One Piece. La siguiente pregunta dice, tengo varias preguntas. ¿Qué mangas y animes te han aportado más enseñanzas y o valores? ¿Y cuáles recomiendas que traten sobre filosofía? Bueno, mangas que tengan filosofía y que dejen buenas enseñanzas. Definitivamente Vagabond. Vagabond es de las series con más lecciones, más interesantes. Berserk también es una serie así. Hunter x Hunter pues también tiene muchísimas lecciones, por eso he hecho tantos videos sobre esa serie. Otro que me gusta los temas que maneja, como de la sociedad, del pensamiento, Psycho Pass. También se me hizo una buena obra, aunque tengo ya mucho sin verla. Y pues hablando sobre filosofía específicamente, creo que esas podría decir, o al menos son las que me llegan a la mente ahorita. Vagabond la pondría en primer lugar sobre temas de filosofía. La siguiente pregunta, y que por esta vez será la última, es de Federico Real o Reale. ¿Cómo crees que se hubiera desarrollado una interacción extensa o relativamente extensa entre Gon y Meruem? ¿Crees que el rey hubiera podido entender su sentir y Gon el suyo? Una gran particularidad del arco Las Hormigas es que el antagonista principal no tuvo interacciones con el protagonista de la obra, lo que no tiene nada de negativo, pero es bastante curioso. Gracias por tu pregunta, Federico. Bueno, depende de qué tipo de situación, qué tipo de encuentro se den. Si es el Gon que está completamente furioso contra las hormigas quimera, pues creo que el encuentro sería bastante hostil, por lo menos de parte de Gon. Creo que sería muy parecido a cuando Gon se encontró por fin con Neferpito, en el momento en que Neferpito ni siquiera quería pelear con él y estaba salvando a Komugi, y Gon estaba completamente fuera de sí, cegado por la furia y la venganza. Ese Gon, pues yo imaginaría que también estaría bastante agresivo en contra de Meruem, y Meruem, pues también depende de qué momento de Meruem, porque Meruem todo su camino se trató de ir haciendo cambios, de ir teniendo reflexiones y de ir cambiando su mentalidad sobre la vida, sobre su lugar en el mundo, sobre su nombre y la importancia de quién es, sobre su relación con la humanidad. Entonces necesitaríamos saber en qué momento, si es el Meruem que está a punto de morir con Komugi, reconociendo su amor, por así decirlo, o si es el Meruem de al principio que mata a cualquier persona para probar qué parte del cuerpo sabe mejor. Pero bueno, hablando como en términos generales, yo creo que si no estuvieran en guerra, yo creo que Meruem y Gon podrían haber tenido cierta simpatía. Por ejemplo, Meruem, a pesar del mal humor y de la poca tolerancia que tenía con los humanos, vimos que encontró fascinante esa como simpleza combinada con muchísimo talento de Komugi. Y eso a Meruem constantemente lo fascinaba. Decía como alguien con cero elegancia, delicadeza, buenos modales, podía ser al mismo tiempo tan inteligente y una maestra de las estrategias. Esa contradicción se le hacía bastante curiosa a Meruem y fue de lo que lo empezó a
a conectar con esta niña, empezó a preguntarle cosas sobre sus orígenes, sobre su nombre. Y en Gon vemos algo parecido. De hecho, hay ciertas similitudes entre Komugi y Gon, que quizá haga un video sobre eso. En cuanto a esos temas sobre que Gon también es una combinación de simpleza, de algo así de pensar como de forma muy simplona, pero al mismo tiempo con muchísima creatividad y muchísimo talento y muchísimo potencial. Por lo que creo que Meruem también podría haber sentido curiosidad o interés por estos aspectos de Gon. Y bueno, quedaron muchas preguntas sin resolver, pero ya va bastante tiempo. De hecho, quedó más largo de lo que pensaba hacerlo. Pero les agradezco mucho por dejar sus preguntas. Seguramente haré más videos sobre estos, así que pueden dejarme las preguntas que no respondí. Pueden dejármelas en los próximos videos. Como dije, hago un post pidiendo que me dejen estas preguntas. Para los que no hayan podido dejar alguna esta vez, estén al pendiente y responderé las más que pueda. Muchas gracias por haberme acompañado, espero hayan disfrutado el video y nos vemos en la próxima.